Cada año, más y más valientes escaladores aceptan el desafío del Everest, la montaña más alta del mundo. Muchos utilizan la ayuda de Sherpas, guías locales que ayudan a los turistas a cargar sus cosas y navegar el camino hacia arriba. La mayoría de los excursionistas valientes usan tanques de oxígeno para compensar el aire delgado en gran altitud, mientras que algunos deciden ir sin ayuda alguna, tal como en los buenos tiempos. Hay una cosa, sin embargo, que todas las personas que alcanzan el punto más alto del planeta casi siempre comparten en común. Bajan de la misma manera que subieron, a pie. En 2001, Marco Siffredi, de 22 años, decidió hacer las cosas un poco diferente. Subiría de la manera tradicional, pero en el camino hacia abajo, haría snowboard. Bueno, como ya sabes, esta historia no estaría en este canal si hubiera bajado a salvo. George Mallory, una de las primeras personas en alcanzar la cima del Everest, aunque no fue su destino bajar de nuevo, dio una entrevista poco antes de hacer el ascenso. Cuando le preguntaron por qué quería escalarlo, respondió, porque está ahí. Quizás esta frase corta resume mejor los sentimientos de muchos escaladores que sueñan con estar parados en la cima del mundo. Hoy en día, escalar el Everest está bastante comercializado. Por unas pocas decenas de miles de dólares, puedes alcanzar la cumbre de manera bastante segura. Sin embargo, las bajas en las laderas del Everest aún ocurren con bastante frecuencia. Los cuerpos congelados de escaladores muertos se convierten en nada más que puntos de referencia útiles para ayudar a otros a navegar hacia la cima. Esta sección de la ruta se conoce como Valle del Arco Iris, debido a la ropa colorida de los fallecidos, que asoma por debajo de la nieve. Encantador. El viaje hacia el monte Everest puede ser largo y agotador, pero eso es solo la mitad. Bajar de nuevo sano y salvo es igual de importante. Los Siffredi eran una familia muy unida. Philippe y Michelle se conocieron cuando eran adolescentes. Michelle era de una familia bastante adinerada, mientras que Philippe era hijo de un guía de montaña. El padre de Philippe le pidió que eligiera una profesión más normal. Ser guía era peligroso y tampoco traía mucho dinero. Así que el joven se fue con su esposa a París a estudiar peluquería y descubrió que el trabajo le convenía. Sin embargo, el amor de la pareja por la escalada nunca desapareció. En su tiempo libre, corrían hacia las montañas, donde Philippe trabajaba medio tiempo como guía y Michelle, secretaria en su trabajo diario como entrenadora de esquí. Chamonix, donde vivían los Siffredi, se considera la cuna del montañismo, y en 1924 se celebraron allí los primeros Juegos Olímpicos de invierno. No es de extrañar que la historia de casi todas las familias de allí esté ligada con las montañas de alguna manera. La familia Siffredi no fue excepción. Todos eran grandes amantes del turismo de montaña. Y sin embargo, en Chamonix, al pie de las montañas, hay un pequeño cementerio donde los escaladores desafortunados de los picos locales encuentran su último refugio. Puede ser impactante leer las fechas en las lápidas. Muchas de las personas enterradas allí ni siquiera tenían 40 años. Tal, sin embargo, es el precio de amar las montañas, y los habitantes de Chamonix siempre lo han entendido. Vivir en las montañas significa hacer un trato con ellas. La gente de Chamonix veía la muerte en las montañas con calma. Incluso la consideraban con cierto respeto. Aquellos que perdían sus vidas en las laderas eran considerados héroes, y se veían helicópteros volando sobre la ciudad casi todos los días, rescatando turistas desafortunados y lugareños en problemas. En algún momento, la administración de la ciudad tuvo que prohibir el salto en traje alado, cuando dos temerarios se estrellaron contra algunos edificios residenciales. La vista de sus cuerpos golpeando el suelo no tuvo un efecto tan positivo en el turismo local. Sin embargo, tales prohibiciones deportivas no fueron bien recibidas por los residentes, con su profundo amor por la vida de montaña. Se cree que todos los que viven en Chamonix tienen un pariente que murió en las montañas.
El cementerio al pie de la montaña también tenía una lápida con el nombre Siffredi en ella. Un día, cuando Marco tenía solo 18 meses, su hermano mayor, Pierre, fue a esquiar y fue golpeado por una avalancha. Fue derribado y enterrado bajo la nieve. Philippe y Michelle trataron de no hablar demasiado al pequeño Marco sobre su hermano perdido. Querían olvidar rápidamente la tragedia y aprender a vivir. Pero un día, cuando tenía 6 años, Marco vio una avalancha en la televisión. Señaló la pantalla y susurró: «Pierre». La historia favorita de Marco era el cuento de hadas El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. El niño se reconoció en el pequeño príncipe. También estaba fascinado por el mundo, un poco ingenuo, y tenía gusto por la aventura. Más tarde, conquistando las cimas del mundo con su tabla de snowboard lista, Marco siempre llevaría este libro en su mochila. El joven, al igual que el pequeño príncipe, no quería crecer. Quería vivir una vida interesante, llena de experiencias y, lo más importante, montañas. Cuando la familia Siffredi abrió su propio camping en la ciudad, Marco comenzó a trabajar allí con sus padres y hermana. El joven había sido atraído por las montañas desde niño. Rodeado por los gigantes de roca durante toda su vida, naturalmente soñaba con conquistar picos, con aventuras y expediciones. En lugar de superhéroes, admiraba a los escaladores intrépidos en las laderas montañosas alrededor de su ciudad natal. Uno de estos era Jean-Marc Boivin, un deportista extremo francés que fue el primero en esquiar desde los picos más altos de los Alpes. No había nadie igual a él en ese momento. Marco también se interesó en la pesca cuando era niño. Aprendió absolutamente todo sobre los peces y en algún momento decidió cavar un estanque frente a la casa. Philippe encontró a su hijo un día con una pala en el patio. Le preguntó qué estaba haciendo el niño, a lo que Marco respondió que estaba cavando un estanque. Mientras Philippe pedía más detalles a Marco, entendió que su hijo sabía lo que estaba haciendo y lo dejó terminar el trabajo. El estanque frente a la casa de los Siffredi habría permanecido allí para siempre, si no hubieran decidido enterrar el terrible recordatorio. En el invierno de 1994, el padre de Marco le compró su primera tabla de snowboard. En ese momento, el esquí era considerado por los jóvenes como diversión para padres, pero el snowboard y el skateboard se estaban volviendo cada vez más populares. El compañero de clase de Marco, Philippe Forti, le mostró una nueva tendencia, el llamado snowboard de travesía, en el cual el snowboarder baja de la montaña fuera de las pistas oficiales. Marco se enamoró de este nuevo deporte a primera vista. Marco siempre fue considerado un poco rebelde. Nunca podía quedarse quieto y realmente no estaba interesado en la escuela. Era seguro de sí mismo y se sentía mejor al aire libre, en las montañas o el bosque. Sin embargo, solo conquistar picos no era suficiente para él. Quería algo más. En 1996, Marco era un adolescente típico de los 90. Cabello rubio teñido, piercings y gusto por el punk rock y rock and roll estadounidense. Todas las chicas estaban locas por el chico brillante con un espacio entre los dientes. La hermana de Marco lo describió como un rompecorazones, pero detrás de su apariencia juvenil, el joven tenía ambiciones serias. El 17 de junio de 1996, a las 2 de la mañana, Marco se despertó, fumó un cigarrillo, tomó su tabla de snowboard y se dirigió a las montañas. Lo que estaba a punto de hacer era pura locura, pero es aún más increíble cuando recuerdas que había puesto pie en una tabla de snowboard por primera vez apenas un año antes. Iba a descender la cara norte del Aiguille du Midi, una de las pendientes más peligrosas de la región del Mont Blanc. Sería la segunda persona en hacerlo después de su héroe, Jean-Marc Boivin, y el primero en hacerlo en snowboard. Marco escaló la montaña con el futuro guía, Louis Lesage. Antes de eso, los jóvenes no habían escalado juntos. Sus padres sabían lo que iba a hacer, y a pesar de estar muy asustada por su hijo, Michelle no pudo detenerlo.
Marco era terco, especialmente cuando se trataba de sus sueños, y bajar de su montaña natal en snowboard se había convertido en un sueño. Estudió la ladera norte durante varios años con binoculares, tratando de memorizar cada roca, cada pedazo de hielo. Los jóvenes llegaron a la cumbre en 7 horas. Entonces Marco se subió a su tabla de snowboard y comenzó el descenso. Sabía que todo el valle lo estaba observando. Se podía ver fácilmente con binoculares. Su amigo René Robert, un fotógrafo y entusiasta de los deportes extremos, tomó fotografías. Marco bajó sin quitarse la tabla de snowboard ni una vez. Completó el descenso según las reglas. Tenía solo 17 años. Y las noticias sobre la nueva estrella del snowboard comenzaron a extenderse por todo su Chamonix natal. La gente pensaba que estaba loco y decía que pronto sería solo otro nombre en el cementerio. Quizás decían estas cosas porque Marco no aceptaba la autoridad de los guías de montaña y a menudo escupía sobre las reglas si sabía que podía prescindir de ellas. Marco ni siquiera iba a las montañas con su padre. Philippe a menudo recordaba cómo tenía que obligar a su hijo a hacer cosas que no le gustaban. Cuando íbamos de paseo cuando era niño, lloraba y se quejaba todo el tiempo, dijo Philippe mientras imitaba arrastrar a un Marco llorando por el sendero del brazo. No le gustaba estar afuera con nosotros, y no le gustaba caminar o escalar, así que nunca escalamos juntos, y no le enseñé. Todo lo que aprendió, lo aprendió por su cuenta. Ese era Marco. Habiendo conquistado el Mont Blanc, Marco comenzó a planear sus siguientes ascensos y descensos. Fue a los Andes para escalar Huayna Potosí, el 6000 boliviano, y tuvo éxito. Entonces comenzó a pensar aún más globalmente, planeando expediciones cada vez más peligrosas. Una montaña en particular no lo dejaba dormir por la noche: Everest. Marco probablemente eligió Everest solo porque nadie había bajado de él en snowboard antes. El deporte era bastante nuevo, a diferencia del esquí, y aún había lugares libres en el Olimpo del snowboard. Cuando Marco le contó a su padre sobre sus planes, Philippe, quien entendía que no tenía sentido tratar de detener a su hijo, dijo que había alguien con quien debería hablar. Esa persona era un tal Russell Bryce, un amante de las montañas de Nueva Zelanda y propietario de una empresa que organizaba expediciones al Everest. Bryce tenía una reputación impecable por dirigir expediciones súper seguras. Nunca había habido una sola muerte en ninguno de sus grupos de turismo antes, incluso en el Everest. En 1999, recibió una llamada de Marco, quien acababa de regresar de Nepal y ahora tenía la mira puesta en el Everest. Bryce recibía tales llamadas frecuentemente, y la mayoría de las veces no llevaban a nada. Después de aprender qué inversión de dinero y esfuerzo sería llegar a la cima, la mayoría de los aspirantes a escaladores abandonaban la idea. Marco y Russell decidieron encontrarse en The Pub en Chamonix para hablar. Cuando vio a Marco en persona, la reacción inmediata de Russell fue que todo esto terminaría muy rápidamente. 2 personas se acercaron a su mesa, un adolescente con cabello púrpura y piercings, y un hombre extraño que Marco presentó como su abogado. No sé por qué Marco trajo un abogado. Tal vez pensó que lo hacía parecer más serio y que yo lo tomaría más en serio. Pero nunca volví a ver a esa persona, dijo Russ. Marco no necesitaba un abogado. Necesitaba convencerme de llevarlo al Everest. Chamonix está lleno de gente como Marco. Jóvenes, salvajes, peligrosos, y muchos de ellos terminan muertos. Pero una vez que superé el shock inicial, los tachuelas y el cabello verde o púrpura o cualquier color que fuera ese día, y comencé a hablar con Marco, había algo notable sobre este joven. Se veía bastante radical, pero en realidad era bastante estable por dentro. Marco explicó sus planes a Bryce. No solo conquistar el Everest, sino bajar de nuevo en snowboard. La idea parecía increíble, pero Bryce dijo que era factible, pero solo si Siffredi lograba conquistar algunos otros 8000 primero y bajar a salvo. Marco no necesitó mucho tiempo para pensarlo. Los hombres hicieron el trato allí mismo.
Durante los siguientes años, Marco trabajó en el camping familiar para recaudar dinero para sus expediciones. Hizo un acuerdo con sus padres. Le pagarían por adelantado y él lo trabajaría durante varios años. Al principio escaló todos los picos de su valle natal en la región de Chamonix. Luego se dirigió al 6000 Toclarajo en Perú con sus amigos Philippe Forte y René Robert, el fotógrafo que capturó sus logros. Antes del viaje, la madre de uno de sus amigos le dio una pequeña cruz. Se convirtió en una especie de talismán para Marco, que usó en todos sus viajes posteriores. Bueno, casi todos. Después de Perú, Siffredi fue a Nepal para descender del Dorje Lakpa, a una altura de casi 30.000 pies, 6.988 metros. Desde la cima, el joven tenía una vista magnífica de los dos picos más altos del mundo, Shishapangma y Everest. Su corazón se encendió con el deseo irresistible de escalarlos lo antes posible. A pesar de la petición de Bryce de tomar las cosas gradualmente, lo único que lo detuvo un poco en sus pistas fue la muerte de Philippe Forte en 1999. El amigo cercano de Marco perdió la vida en una avalancha, igual que su hermano. A continuación, Marco planeó un viaje al Choju, la sexta montaña más alta del mundo, elevándose 26.860 y 3 pies 8.188 metros sobre el nivel del mar. En el año 2000, hizo con éxito el descenso en su tabla de snowboard, y ahora, cada vez más confiado en sus propias habilidades, se sintió listo para enfrentarse al Everest. Primavera 2001. El grupo, liderado por Russell Bryce, llegó al Himalaya, con solo unas pocas semanas antes del ascenso planeado. Todos en el grupo le pagaron a Russell $36,000. Este era el dinero que Marco había recibido por adelantado por su trabajo en el camping familiar. Trabajó como gerente allí, vendiendo croissants, limpiando baños, respondiendo preguntas de los huéspedes y mejorando su inglés. En Nepal, Marco compró una chaqueta sin mangas por $2, que supuestamente estaba rellena de plumas de ganso. Bryce rápidamente explicó que la chaqueta estaba rellena de nada más que plumas de pollo y no valía absolutamente nada, pero el joven se negó a creerle. Las plumas volaban constantemente fuera de la chaqueta y se pegaban al resto del grupo, pero Marco estaba apegado a su nueva compra. Su chaqueta sin mangas emplumada le ganó el apodo de Pimp Pullet, proxeneta pollo. Marco rápidamente se hizo amigo de los lugareños. La mayoría de ellos no hablaba inglés, pero eso no le importaba a Marco. Negociaba con ellos sin palabras. El joven también se familiarizó bien con los Sherpas, que ayudarían al grupo durante el ascenso. Incluso bebió cerveza con ellos y se fue de paseo en sus carros tirados por bueyes. Así es como uno de los miembros de la expedición lo recordó. «Es inusual», dijo Ellen Miller de Vail, Colorado, miembro del equipo de 2001. «Tengo amigos Sherpas muy cercanos y soy amiga de sus esposas, y voy a sus casas, pero no después de solo una expedición así». Pero Marco hizo eso con los Sherpas, y creo que estaban divertidos por él, intrigados con él, como preguntándose qué pasa con este niño. Tiene estos ojos azules penetrantes, y este cabello rubio desgreñado, y esta gran sonrisa dentuda. La palabra autenticidad se usa mucho estos días, pero Marco la tenía. Era único. Marco era auténtico. Bryce recordó que un día vio a Marco entreteniendo a los niños locales atando su patineta a un caballo con una cuerda y andando en ella. Bryce, quien ya conocía bien al joven brillante en este punto, no se sorprendió en absoluto, solo sonrió. En el campo base del Everest, Marco estudió las laderas con binoculares, tratando de trazar una ruta. El joven snowboarder estaba aburrido. Mientras el resto del grupo se aclimataba lentamente, él se sentía listo para ir a la cima ya. Cada noche se sentaba en su tienda leyendo El Principito y escuchando rap estadounidense, que realmente no podía entender. Se sorprendió cuando el grupo le dijo cuántas palabrotas contenían sus letras favoritas.
En una ocasión, un pedazo de palomitas de maíz se atascó en los dientes de Marco, lo que causó inflamación en sus encías. Marco se negó a aceptar cualquier ayuda. A la mera mención del dolor, comenzó a temblar. Eventualmente, el dolor pasó, pero el evento se quedó en la mente del grupo. A pesar de sus logros deportivos destacados, resultó que Marco comenzaba a llorar como un bebé si tenía algún problema de salud. Marco también tenía una novia durante este tiempo, Stephanie. Estaba constantemente al teléfono con ella, gastando enormes cantidades de dinero en llamadas desde su teléfono satelital. En mayo de 2001, Marco y la compañía Himalayan Expeditions estaban haciendo los preparativos finales para escalar el pico más alto del mundo. Unos días antes, otro snowboarder se dirigió a la cumbre, el Dr. Stefan Gatt de Austria. Ahora parecía que Marco y Stefan estaban compitiendo por el primer lugar en los libros de récords. Las apuestas estaban puestas. ¿Quién lo haría primero? Gatt hizo la escalada sin ayuda de Sherpas y sin oxígeno extra, haciendo el ascenso ya desalentador aún más desafiante. Unos días antes de la partida de Marco, los Sherpas realizaron un ritual puja ofreciendo a los dioses. Marco no tenía nada que ofrecer a las deidades excepto su tabla de snowboard, que colocó sobre las rocas, esperando que los espíritus locales tuvieran piedad de él. El joven era ateo, pero era conocido por tratar otras creencias con respeto. Esperaba llegar a la cumbre y luego descender por el couloir Hornbein, pero cuando comenzó la escalada, se hizo claro que casi no había nieve en las laderas. Era primavera. El clima estaba despejado, y la nieve que cubría el Everest en otras épocas del año se había derretido al sol. El plan de bajar el couloir Hornbein tuvo que ser abandonado, pero había un plan B, el couloir Norton, que parecía tener aún suficiente nieve en él. Marco enfrentó otro desafío en las primeras etapas de su ascenso. Escuchó las noticias de que el Dr. Stefan Gatt había llegado exitosamente al fondo en su tabla de snowboard, lo que lo desalentó completamente. Incluso comenzó a pensar en irse a casa, ahora que todo estaba perdido. Sin embargo, pronto se enteró de que Gatt había desabrochado su tabla de snowboard durante una de las secciones del descenso, lo que lo descalificó. Marco aún tenía una oportunidad. Finalmente, el 23 de mayo, el día después de su 22º cumpleaños, usando su talismán de cruz, Marco llegó a la cima del mundo. El frío extremo en la cumbre causó que las fijaciones de su tabla de snowboard se agrietaran, pero afortunadamente, uno de los Sherpas pudo arreglarlo con un alambre de rescate. Marco se orientó y se concentró. Había llegado el momento. Respiró profundo y saltó al abismo. Su tabla corrió por la pendiente de 45 grados del couloir. Los primeros 5.900 pies, 1.800 metros, pasaron volando, mientras maniobró hábilmente alrededor de otros escaladores que subían. Se detuvo por 1 hora para recuperar el aliento y reunir fuerzas para el siguiente desafío. Luego se dirigió de nuevo y pasó el resto de la ruta al campo base igual de exitosamente. En total le tomó 4 horas llegar al campo base desde la cumbre, sin desabrochar su tabla ni una vez. Las noticias sobre el joven genio del snowboard se extendieron como fuego por todo el planeta, enviadas desde el campo usando un teléfono satelital. Marco fue la primera persona en la historia del mundo en hacer snowboard bajando del monte Everest. Tenía solo 22 años y ya había alcanzado la cima de su carrera deportiva. Una vez de vuelta en el campo, Marco comió pizza. La acompañó con unas bebidas y celebró su logro con choques de manos por todos lados. Estaba eufórico. Marco, no puedes vivir al límite por mucho más tiempo antes de caerte, le dijo West, uno de los miembros de la expedición a Marco esa noche. Sus palabras pronto resultarían proféticas. Algunas personas pensaron que Marco no debería recibir el récord mundial porque usó oxígeno tanto durante el ascenso como el descenso. Pero sin embargo, el récord fue reconocido como suyo.
A pesar de su increíble éxito, Marco no estaba satisfecho. Aún estaba obsesionado con la idea de bajar el couloir Hornbein, nombrado así por Tom Hornbein, quien lo escaló en 1963. Este couloir era considerado más peligroso y menos predecible. El joven no se conformaría con la opción fácil. Quería bajar de nuevo, asegurando así su récord para siempre. El momento tendría que ser el correcto. Tendría que esperar a que el couloir estuviera cubierto de nieve y tendría que recaudar los fondos de alguna manera. Marco fue a Shishapangma de nuevo en el otoño de 2001 como preparación, pero no pudo hacer snowboard debido a vientos fuertes. Entonces Marco, Russell Bryce y dos Sherpas, Furba y Lopasang Themba, pasaron el siguiente verano en Chamonix, planeando el segundo ascenso. La logística, las finanzas y la amenaza de fracaso fatal constantemente retrasaron al equipo, pero el joven temerario no escuchó a nadie. Su mente estaba puesta en otro enfrentamiento con la montaña. Esta vez necesitaba aún más dinero, tanto como $50,000, que por supuesto no tenía. Ni siquiera tenía patrocinadores, excepto sus padres. No sabía cómo venderse. Y todos los patrocinadores pensaban que era demasiado raro, con sus piercings y cabello de color. Nadie estaba dispuesto a promover sus aventuras. Al final, Philippe Siffredi cedió. Se dio cuenta de que su hijo nunca dejaría de soñar con la idea. Bryce prometió darle a Marco los escaladores más experimentados para acompañarlo. El padre del joven snowboarder tomó la decisión de darle $50,000 por adelantado. Papá generoso. Unos años más tarde, cuando le preguntaron quién le compró a Marco su primera tabla de snowboard, Philippe respondió: «Tal vez esa es la razón por la que está muerto, porque siempre pagué por todo. No es bueno comprarles todo a tus hijos». Unos días antes de partir hacia el Himalaya, Marco le dijo a un amigo que tal vez se casaría con su novia y se establecería en Chamonix después de su regreso. Desafortunadamente, este sueño seguiría siendo solo eso: un sueño. El 8 de agosto de 2002, Marco dejó Chamonix por última vez. Esta vez, olvidó su talismán de cruz de la suerte en casa. Pero, después de todo, no era una persona religiosa, así que continuó su camino. Llegando a Katmandú, conoció a los 3 Sherpas que lo llevarían a la cima esta vez. Junto con los Sherpas, Marco llevaría a un guía, Olivier Besson. Este año, Russell Bryce no estaría con el grupo, estaba manejando otras escaladas en el Himalaya. En el lado positivo, había mucha nieve en la cumbre este año. Quizás la montaña sería más amable con los errores que el año anterior. Siffredi comenzó a aclimatarse, subiendo cada vez más alto al pico de sus sueños. El 14 de agosto, se subió a un jeep que lo llevaría a él y sus compañeros al campo base. Esa misma mañana, los Sherpas realizaron el rito budista de puja, orando a los espíritus y pidiéndoles buena suerte en la expedición. Usaron comida, bebida e incienso como ofrendas. Marco estudió la cara norte del Everest a través de un telescopio. Parecía que había suficiente nieve para el descenso, pero de vez en cuando podía haber pequeñas avalanchas. Necesitaría darle tiempo a la nieve para estabilizarse antes de comenzar la escalada final. El grupo pasó varios días en el campo base aclimatándose. El 20 de agosto, trajeron yaks al campo base. Traerían el equipo, comida y todo lo demás necesario al siguiente campo, ubicado más arriba en la montaña. La mayoría de los escaladores en el Everest vienen en primavera, antes de la temporada de lluvias. Así que en este momento el campo de gran altitud estaba casi completamente vacío. Marco específicamente eligió el final del verano porque la nieve era más profunda y más adecuada para el snowboard. Marco estaba de nuevo impaciente por comenzar el ascenso final. Instó a los otros a comenzar a moverse, como si olvidara la importancia de la aclimatación. Este año, Marco era el líder del grupo. Russell Bryce no tenía otros clientes en el Everest en este momento, así que Marco tendría que escalar solo.
El 23 de agosto, Marco describió el Everest como un festival de avalanchas. Y ahora la ruta que había planeado bajar resultó estar completamente desnuda debido a las avalanchas constantes y el viento. La nieve desapareció, revelando las piedras afiladas debajo. Sifredi llamó a un conocido, Jan Giesendanner, un meteorólogo en Chamonix, así como a su novia, Stephanie, y sus padres. La cuenta telefónica llegó a $2,000. Marco se sentía bastante solo. En el campo solo estaban él, los sherpas y la nieve. La altitud era muy intensa. Tenía dolor de cabeza todos los días y posiblemente desarrolló mal de altura. El 28 de agosto, Marco y los sherpas hicieron una primera excursión a los bivaques en el lado norte. En el camino de regreso, Marco bajó en su tabla de snowboard y los sherpas lo filmaron. Aquí están las tomas. El clima era impredecible. Durante la noche, una tormenta de nieve pasó por la montaña. Marco y los sherpas pasaron los siguientes días discutiendo planes y haciendo llamadas constantes a Jan Giesendanner. El clima cambiaba todos los días. El miércoles 4 de septiembre, Giesendanner sugirió que el domingo 8 sería clima perfecto. Marco le creyó y planeó comenzar a escalar el viernes. El viernes 6 resultó ser un día hermoso. Un sol brillante brillaba en un gran cielo azul sobre el Everest. Marco llamó a sus padres y les dijo que aún estaba en el campo inferior. No quería que se preocuparan por él pasando tanto tiempo en gran altitud, luchando con el mal de altura y dolores de cabeza diarios. El sábado 7, Marco y los sherpas escalaron 8,000 metros, 26,246 pies, y entraron a la llamada zona de la muerte, donde el cuerpo humano muere lentamente. Giesendanner llamó a Marco de nuevo y le dijo que hiciera el descenso lo más rápido posible, sin demoras. Esa noche se predecía que el clima se deterioraría y nadie podía decir con certeza cómo sería la situación el domingo. No tendrás muchas oportunidades. Está bien, Mercy. Adiós, Jan. Sí, hablaremos mañana, Marco. Llámame cuando bajes. Sí, pero adiós, Jan. Adiós. La forma usual de despedirse en francés es au revoir. Nos vemos pronto. Adiós normalmente solo se usa como una despedida final, cuando las personas no esperan encontrarse de nuevo. ¿Sabía Marco que nunca volvería a hablar con Jan? ¿Sintió el peligro inminente? Giesendanner recordó más tarde que la despedida de Marco le pareció extraña, e incluso lo asustó un poco. La batería del teléfono satelital de Marco se estaba agotando lentamente. Decidió llamar a su amigo Bertrand Delapierre, quien, además de los sherpas, se convirtió en la última persona en escuchar la voz de Marco. Bertrand, estoy tan cerca del Hornbein que podría tocarlo. Está justo aquí. La nieve está genial. Me siento fuerte. El teléfono finalmente murió después de esta llamada. Marco y los sherpas se encontraron completamente solos en uno de los lugares más mortales de la Tierra. El domingo 8 de septiembre a la 1:30 de la mañana, el grupo comenzó el empuje final hacia la cumbre. Estaban hundidos hasta el pecho en nieve. Era casi imposible caminar en ella. Los sherpas trabajaron duro, cavando un sendero, tratando de llevar a Marco al pico lo mejor que pudieron. A las 2 de la tarde, el grupo finalmente llegó a la cima del Everest Chomolungma, la diosa madre, el punto más alto del planeta Tierra. El viaje tomó 3 veces más tiempo que la primera vez. Más tarde, Russell Bryce llamaría incluso al ascenso en sí mismo un logro notable, a pesar de lo que pasó después. Furba Sherpa, el amigo de Marco, fue el primero en la cumbre y estaba esperando al snowboarder, recibiéndolo con una sonrisa. ¿Dónde estamos? En la cumbre. Pero cansado, responde Marco. Furba hace un pequeño baile. Cumbre, cumbre, cansado. Cansado. Demasiada nieve. Demasiada escalada. Marco no estaba particularmente feliz de estar en la cima. Se dio cuenta de lo difícil que sería bajar. Abajo podían ver las nubes espesándose.
Los Sherpas entendieron que probablemente se acercaba una tormenta y se estaba haciendo tarde, ya las 3 de la tarde. Trataron de convencer a Marco de no bajar en la tabla de snowboard, pero él no escuchó. Había estado esperando este momento por 1 año y medio. Reemplazó su tanque de oxígeno y estaba listo para partir. En su mochila, solo 3 litros de agua, oxígeno y una cuerda. Cuídate, Marco, le desea Furba. Está bien, Furba. Te veo mañana. La última vez que los Sherpas vieron a Marco fue a las 3:15. Esperó a verlos partir y luego rápidamente se dirigió en su tabla. Los Sherpas no perdieron tiempo en bajar lo más rápido posible, ya que la tormenta se estaba gestando rápidamente. En ese momento en Chamonix, los padres de Marco se estaban preparando para visitar parientes en el lado italiano. El mismo día, se llevaban a cabo competiciones en la ciudad, y la noticia de que Marco Siffredi había llegado a la cima se extendió rápidamente. Todos estaban orgullosos del snowboarder y celebraron. Después de 2001, Marco era respetado incluso por aquellos que se habían reído de él antes. La gente de Chamonix creía que dado que había llegado a la cima, ya debía haber bajado. El ascenso siempre se había considerado la parte más desafiante del viaje. Sin embargo, cuando supieron que Marco había llegado a la cima, sus padres comenzaron a preocuparse. La diferencia de tiempo entre Nepal y Francia era bastante significativa, lo que significaba que Marco ya debería haber llegado al fondo. Pero no hubo llamada, no hubo voz gozosa en el teléfono. Mi esposa estaba muy preocupada, dijo Philippe. Después de Pierre, mi esposa no quería que pasara por segunda vez. 1 era demasiado, 2 sería imposible. Desde el campo base, Olivier Besson observó el descenso de Marco. Vio al joven mientras se dirigía, pero como Marco no tenía medios de comunicación, no pudo confirmar si había llegado al pastor de yaks que estaba preparando un campo para el joven. Besson solo tenía que esperar lo mejor. En este punto, los Sherpas casi habían llegado al tercer campo debajo de la cumbre. A 1,300 metros de distancia, en el campo mismo, vieron la silueta de un hombre. Se enojaron porque no encendió una luz para ellos. Al principio, pensaron que Olivier Besson estaba en el campo, pero pronto se dieron cuenta de que debía ser alguien más. ¿Pero quién? No había nadie en la ladera ese día, excepto los 3 de ellos, y Marco, quien, según sus cálculos, debería haber estado mucho más abajo en ese momento. Llegando al campo, los Sherpas se sorprendieron aún más. No había rastros de que alguien hubiera estado allí, pero todos aún vieron una figura en la ladera. Los Sherpas interpretaron esto a su manera, basándose en sus tradiciones. Tal vez Marco no había bajado, y estaban viendo su espíritu. Cuando los Sherpas llegaron al campo base, todos allí ya estaban hablando de cómo el joven snowboarder no había bajado. No regresó el 8 de septiembre, como estaba planeado, ni el 9 o 10 de septiembre. El 10 de septiembre, Olivier Besson dejó el campo base. Entendió que el joven valiente probablemente ya no estaba entre los vivos. Cuando las noticias llegaron a Chamonix, los padres y amigos de Marco inmediatamente se dieron cuenta de que nunca verían al joven vivo de nuevo. Sobrevivir una noche en el Everest ya es una tarea imposible. 2 o 3 es una sentencia de muerte. 12 horas después sin noticias, sabía que estaba muerto, dijo el fotógrafo René Robert. Bertrand Delapierre, la última persona en hablar con Marco, no podía pensar en ninguna razón técnica para la desaparición de su amigo. Marco era un gran snowboarder. Era muy hábil en la tabla y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Además, estaba claro desde los binoculares que la nieve donde terminaban las huellas de la tabla de snowboard era ligera y adecuada para el descenso. Pero incluso los Sherpas tuvieron dificultades ese día, tanto subiendo como bajando. Russell Bryce, al enterarse de la desaparición de Marco, inmediatamente fue a buscarlo. Marco había estado usando un mono amarillo, fácilmente visible en la nieve.
Semana tras semana pasó, pero ni el cuerpo de Marco ni su tabla de snowboard fueron encontrados. No había grietas o abismos donde terminaba su rastro, ningún lugar donde caer o desaparecer. Buscando a Marco, Russell, quien en este punto se había convertido casi en un segundo padre para el joven, encontró solo montones de nieve y hielo. Un mes después de su desaparición, se llevó a cabo una ceremonia en el campo base del Everest, en memoria de Marco. Sus amigos y parientes estaban allí, su novia Stephanie y un gran número de Sherpas, quienes junto con los monjes cantaron oraciones budistas tradicionales. El clima era sombrío. Las nubes colgaban sobre la procesión, como si supieran por qué todos se habían reunido. Sin embargo, después de un tiempo, las nubes se separaron, revelando un cielo azul brillante, y junto con él, los rastros del descenso de Marco, 8.300 metros, 27.230 pies, sobre las cabezas de los dolientes. La nieve aún no los había cubierto completamente. La familia Sifredi pasó varias semanas en Nepal, repasando cada uno de los pasos de su amado hijo. La única que no fue al Himalaya fue Shruti, su hermana, quien en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. Su última conversación con su hermano fue así. «¿Tienes pechos tan enormes?», le gritó Marco. «Sí, porque trabajo con zapatos y como sándwiches todo el día», respondió Shruti. Y así es como Shruti recordó más tarde este momento. «No le dije que estaba embarazada. Y no quería decírselo porque no quería que se preocupara para que pudiera concentrarse en el Everest, la cara norte, pero él lo sabía, y estaba feliz. Cuando escuché que Marco desapareció, me olvidé de mi bebé por como 3 semanas hasta que mi familia se fue al Tíbet, y sentí como si tuviera agua helada encima de mi cabeza. Siempre me dije que Marco nunca moriría, porque mis padres no pueden perder 2 hijos. 8 meses después de la desaparición de Marco, un grupo ruso liderado por Yuri Koschelenko encontró una tabla de snowboard cerca del tercer campo. La comunidad escaladora celebró el descubrimiento, esperando que la tabla perteneciera a Marco, pero resultó que no era así. La tabla de snowboard que Koschelenko encontró era púrpura, mientras que la tabla de Marco era negra. Así, el enigma siguió sin resolverse. El cuerpo de Marco nunca fue encontrado, y no es de extrañar. La mayoría de las personas que pierden sus vidas en el Everest descansan allí para siempre. No hubo búsquedas masivas. Las nieves infinitas del Everest parecían haber tragado al joven y valiente snowboarder. Los padres de Marco entendían que tal vez nunca encontrarían a su hijo. «Nunca pensamos que sería encontrado», dijo Philippe Sifredi. «Sé que es demasiado difícil. La montaña es demasiado grande, demasiado dura. Las condiciones demasiado frías. Una noche en esas condiciones y estás acabado. Y sé que no es posible que los hombres busquen a otro hombre, y es aún más difícil bajar a otro hombre». Hay varias versiones de lo que pasó el 8 de septiembre de 2002. Philippe Sifredi cree que su hijo se sentó a descansar en la ladera. Cansado de la escalada agotadora de 12 horas, se quedó dormido y se congeló en la nieve, para nunca despertar de nuevo. Una caída parece ser la explicación más probable, debido al hecho de que las huellas de Marco parecían simplemente desvanecerse sin razón alguna. Otra versión es que la vida de Marco fue tomada por una avalancha, algo frecuente en el Everest. Él mismo las vio solo unos días antes del ascenso. Podrían ser bastante débiles, por lo que los Sherpas no la notaron, pero mortales lo suficiente para arrastrar a un snowboarder solitario. Otra teoría explica que Marco podría haber caído en una de las grietas de hielo que se encuentran por todo el Everest y el glaciar debajo de la cumbre. Su cuerpo no pudo ser visto desde el campo base, lo que apoya esta idea. Pero la exploradora del Everest Elizabeth Hawley cree que no había grietas o fallas a lo largo de la ruta que Marco tomó. Esto deja solo las teorías sobre su fatiga o una pequeña avalancha.
Otra versión dice que el cuerpo de Marco se perdió en algún lugar entre las rocas que cubren la cumbre, ocultando su mono amarillo de la vista de otros escaladores, los Sherpas y Russell Bryce. Sin embargo, en los años desde su desaparición, parecería que todas las rocas han sido examinadas, si no de cerca, entonces con la ayuda de binoculares. Nunca se ha visto ningún mono brillante o tabla de snowboard negra. La versión más extraña de los eventos, sin embargo, fue dada por la hermana de Marco, Shruti, quien cree que el joven de hecho bajó de la montaña a salvo, pero luego decidió no regresar a la civilización, prefiriendo quedarse con los pastores de yaks en algún lugar alrededor del monte Everest. Según esta versión, aún está ahí afuera en algún lugar, caminando por los picos salvajes, volviéndose uno con las montañas. Por supuesto, no hay evidencia que apoye esta versión, pero es agradable imaginarlo. Russell Bryce considera esta versión altamente improbable. Los lugareños se conocen todos entre sí, y un joven brillante con una gran sonrisa dentuda definitivamente no pasaría desapercibido. Además, Marco adoraba a su familia y era un verdadero niño de mamá. Nunca dejaría a Michelle sola deliberadamente. Algunas personas no reconocen el logro de Marco Siffredi de ser la primera persona en descender del Everest en snowboard, debido al hecho de que usó tanques de oxígeno. Los snobs del Everest atribuyen el récord a otro francés, Cyril Destremau, quien hizo el descenso en 1998, pero caminó una sección a pie. Le tomó 2 días enteros bajar. Sin embargo, los hechos son hechos. El primer snowboarder en descender desde el punto más alto de la Tierra en una tabla de snowboard aún se considera que es Marco, el joven temerario que coqueteó con el destino. Tal vez, si se hubiera conformado con su primer éxito y simplemente hubiera bajado con los Sherpas la segunda vez, habría sobrevivido. Pero esta era una persona que pensaba que la aventura y el peligro hacen que la vida valga la pena vivir. Había un sueño más que Marco sí logró, además de conquistar la montaña más alta del mundo. Su nombre se convirtió en leyenda en toda su ciudad natal, donde la gente sintió que encarnaba el espíritu de Chamonix. Pero sus detractores también tenían razón. Una placa conmemorativa con su nombre apareció en el cementerio de la ciudad junto a donde estaba enterrado su hermano mayor. Y sí, la fecha en la lápida es desgarradora. Tenía solo 23 años. El hecho de que el cuerpo de Marco nunca fuera encontrado es una rareza para el Everest. Usualmente los escaladores mueren en lugares donde pueden ser fácilmente encontrados e identificados por su ropa brillante. De las 300 personas que han muerto en el Everest, solo alrededor de una docena siguen desaparecidas. En 2018, el camping de la familia Siffredi fue cerrado, pero el dolor de la pérdida se ha quedado con la familia para siempre, una herida que nunca puede cerrarse. Valerie, la hermana mayor de Marco, describió sus sentimientos tal vez mejor que nadie. Somos una familia religiosa, pero una vez que Marco se fue, me dije que no hay Dios, dijo Valerie, la hermana mayor de Marco. Me dije que no es posible que haya un Dios. Sí lo hay. Entonces Dios no es bueno. Ningún Dios se llevaría a Marco, no después de lo que pasó con Pierre. Ambos hijos de mis padres fueron tomados por las montañas. Ambos de mis hermanos fueron tomados por las montañas. Las montañas no son justas. No hay cierre, solo hay dolor. Mi madre está destruida. Mi padre está destruido. ¿Qué padre no querría saber dónde está el cuerpo de su hijo? Mis padres aún quieren saber qué le pasó a Marco. En las laderas del Everest, la familia Siffredi perdió a su segundo hijo. Según algunas versiones, la causa de muerte fue la misma que la de su mayor, una avalancha, barriendo despiadadamente la joven vida. ¿O Marco aún está vivo, pastoreando yaks silenciosamente en algún lugar de los páramos de Nepal? Probablemente nunca lo sabremos con certeza, y el cuerpo de Marco permanecerá para siempre en el pico helado, junto con su confiable tabla de snowboard negra.
Por favor, siéntete libre de dejar tus pensamientos en los comentarios. Si encontraste esta historia interesante, suscríbete a mi canal, donde puedes encontrar muchas más historias cautivadoras y trágicas. Mantente a salvo.